Buenos días, chicos. Buenos días, profe Víctor. Ok, chicos, buenos días para todos. Entonces vamos a continuar en lo que quedamos de la clase pasada, haciendo primero un repasito de los circuitos en series para continuar con el otro tipo de circuitos elementales. Voy por aquí. Entonces recordemos que un circuito está compuesto siempre por una pila, una resistencia, que en este caso puede ser el bombillo, y un conductor. Entonces, la corriente que fluye, recordemos que depende de dos factores: la resistencia, que tan grande sea esa resistencia. Recordemos que si la resistencia crece, pues la corriente disminuye. Esa es una de las leyes de Ohm. Y depende del voltaje. Ahí sucede al revés. Mientras que el voltaje crece, la corriente aumenta. Son dos relaciones. La una es inversa, mientras que la otra es directa. Veamos también qué sucedía cuando se conectaba un circuito con varias resistencias en serie. Cuando digo en series, una seguía a la otra en un solo camino. Entonces, si yo aquí desconecto este y pongo este cable aquí, aquí ya empezaría a circular un circuito en serie. Entonces, ¿qué sucede en un circuito en serie? ¿Quién nos recuerda los aspectos generales de un circuito en serie? ¿Qué sucede con el voltaje, por ejemplo, con esto, en estas tres resistencias? Chicos, hola, estoy haciendo una pregunta. ¿Qué sucede con el voltaje de esta pila en estas tres resistencias? Se divide, profe. Se divide, se reparte. Entonces, una de las características del circuito en serie es que el voltaje
Se reparte en cada una de ellas. ¿Cómo se reparte? Pues dependiendo. Si son las tres resistencias iguales, ¿qué pasa si las tres resistencias fueran iguales? ¿Cómo se reparte ese voltaje? En partes iguales. Se reparte en partes iguales. Bien, Tomás. Si las resistencias son diferentes, pues va a depender de la corriente y la resistencia. Por ejemplo, la resistencia más grande va a recibir más voltaje, mientras que la resistencia más pequeña va a recibir menos voltaje. Otra de las características es que la corriente que hay en un circuito en serie, al haber solo un camino, la corriente siempre va a ser la misma. Para todos los bombillitos la corriente va a ser exactamente la misma. Bueno, hoy vamos a ver otra configuración de circuito. ¿Qué sucede, por ejemplo, si un circuito, en vez de esta configuración, tiene la siguiente configuración? Voy a poner este bombillito más abajo para que se vea. Este 10 ohmios, este voy a poner 9 voltios como. Todos van a tener 10. Listo. ¿Qué conexión hice mal por ahí? Ah, ya. No voy a poder hacer aquí el circuito que quiero. Pongámoslo así. Pongámoslo así. Pongámoslo así. Sí. Ahora sí. Este es uno. Este es otro. Disculpan aquí un momento mientras voy armando. Y este aquí es otro. Ahora sí me dio. Bueno, entonces, en comparación al circuito en serie, ¿cuál es la diferencia con este? ¿Qué pasa con los bombillitos ahí? Profe, como está en paralelo, queda el mismo voltaje en todas las resistencias. ¿Y qué pasó con la luminosidad del bombillo? Aumentó. Aumentó. Es decir, que ahí el voltaje es el mismo en todas las resistencias, como lo dice Piedradita. Es correcto, el voltaje es el mismo en todas las resistencias. Entonces, cada una de ellas va a recibir el mismo voltaje. ¿Qué valor tendrá ese voltaje? ¿Alguien sabrá qué valor tendrá ese voltaje en cada una de esas resistencias? 9. 9 voltios, o sea que es el mismo de la pila. Decir también, profe, que son 9 voltios. Es el mismo de la pila según entonces ustedes. Vamos a ver. Pues como en teoría recibe el mismo voltaje, todo. 9 voltios por aquí. Exacto. Este otro bombillo, 9 voltios por aquí. Y este otro bombillo, 9 voltios por acá. Es decir, que los tres bombillitos están recibiendo los mismos 9 voltios. Entonces, en comparación al circuito en serie, ¿qué fue lo que cambió? Que en el circuito en serie para cada resistencia se reparte diferente voltaje. En Ujú. cambio, para el circuito en paralelo todos reciben el mismo voltaje que la pila. O sea, que el mismo voltaje de la pila es el mismo voltaje para toda la resistencia. Esa es la diferencia con el circuito en serie. En el paralelo, todos reciben el mismo voltaje de la pila. Y con respecto a estos electrones, ¿sí notaron la diferencia con el circuito en serie? Están con dirección hacia abajo, profe.
No, pues en el otro también está hacia abajo, pero yo me refiero es a cómo fluyen. Si recuerda Sí, más pero o menos. hay partes en las que hay mayor cantidad de flujo de electrones. Y en relación al circuito en serie, ¿ese flujo es más rápido o es más lento? Por ejemplo, acá si miramos aquí, Es más rápido. es más rápido. ¿Qué quiere decir eso? Que si el flujo es más rápido, ¿qué aumentó? La energía, La energía o la que, ¿cómo es que se mide? corriente. La corriente. Entonces miren que en un circuito en paralelo, como cada pila, cada resistencia está recibiendo el mismo voltaje, ya no lo está repartiendo, pues se tiene que incrementar la energía con la que se mueven esos electrones, porque esa energía se traduce en el voltaje que le está entregando a cada resistencia. ¿Eso que implica? Un aumento en la corriente, o sea que el trabajo que está haciendo la pila en comparación a un circuito en serie es mucho más grande. Aquí, por ejemplo, la pila tiene que hacer un trabajo enorme para entregar a cada una de estas los 9 voltios. Por eso es que vemos que la corriente fluye de manera rápida. Por ahí vieron que en cada caminito, mire lo que sucede con la velocidad de la corriente, qué va sucediendo en la medida que se va distribuyendo la corriente en cada caminito. Comparen aquí la velocidad en este, la velocidad en este y la velocidad en este. ¿Qué sucede ahí con la corriente? Profe, que entre más lejos creo yo que esté el bombillito de la pila, los electrones van a llegar con como más lenticos, ¿sí me hago entender? Es que no me vas a explicar. Bueno, o sea que este último, la corriente está como más lentica, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, eso tiene una explicación. Como aquí el voltaje es el mismo, pues la corriente se tiene que distribuir. O sea que esos valores, por ejemplo, aquí arranca con una corriente grande, esa corriente se tiene que empezar a distribuir entre la resistencia. O sea que mientras que en el circuito en serie lo que se distribuye es el voltaje, en el circuito paralelo, ¿qué es lo que se distribuye? La corriente. La corriente. Esa es la gran diferencia. Vamos entonces por aquí a la actividad número 2. Vamos a ver unas preguntitas. Entonces nos están pidiendo que armemos este circuito, ya lo acabamos de armar ahí. Aquí ponen, pero con unas resistencias diferentes. Mientras que yo aquí en el ejemplo que les puse, las resistencias eran iguales. Aquí nos están poniendo 3 bombillitos conectados en paralelo, pero con resistencias diferentes. Entonces midieron el voltaje, miren lo que nos dio. Obviamente es lógico, en un voltaje, el voltaje en el circuito en paralelo, todos son iguales, pero lo que cambia es la que. Corriente. Entonces mire que la corriente, dependiendo del valor de la resistencia, va a tener un valor. ¿Cómo es esa relación entre la resistencia y la corriente? ¿Qué sucede? Por ejemplo, a una resistencia grande, ¿cómo es el valor de esa corriente? ¿Pequeña o grande? Pequeña. Pequeña. Pequeña, o sea que al revés que el circuito en serie, que la resistencia grande recibe el voltaje grande, aquí es al revés. Recordemos la relación de proporcionalidad de la ley de Ohm. Si la resistencia es grande, es muy grande, la corriente que puede fluir por esa resistencia tiene que ser pequeña. Y viceversa, si la resistencia es pequeña, la corriente que va a fluir por esa resistencia va a ser grande. Entonces, si sumamos estos tres valores, pues aquí 5 y 8, 13, 3 va 1, 10, 14, 15, aquí está el 5 va 1, 1.53. Si sumamos estas tres corrientes, o sea, las corrientes de los tres bombillos, nos tiene que dar la corriente total del circuito. Que eso traducido aquí en lo que veíamos aquí significa que la corriente de este, más la corriente de este, más la corriente de este, recordemos que corriente es como velocidad de electrones, cada una suma de esas velocidades, ¿qué me va a dar? La velocidad de este de acá. Por eso es que vemos que aquí la velocidad con que se mueven los electrones es grande y en la medida que se va distribuyendo esa velocidad se va reduciendo, porque la suma de esas velocidades o de esas corrientes tiene que dar la corriente total del circuito. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ok.
Profe, Entonces vamos por aquí. Bueno, esta pregunta ya fue resuelta. El voltaje en cada resistencia, entonces recordemos que es igual. ¿Qué puedes decir de la resistencia de cada uno respecto a la resistencia total del circuito? ¿Qué pasará entonces con la resistencia total? ¿Aumentará o disminuirá como en el caso, por ejemplo, en el circuito en serie era cuestión de sumarlas? Pero entonces aquí, si se juntan estas tres resistencias, miren que la corriente crece. ¿Qué sucederá entonces con la resistencia total? ¿Aumenta o disminuye con respecto a la suma de la... profe, aumenta, ¿no? Aumenta la resistencia, todos están de acuerdo que la resistencia aumenta. No se queda igual. Pues Queda ya, igual, o sea que la resistencia de todo el circuito, la resistencia total es igual. O sea, son los mismos 10 ohmios. sí. Ok, ahorita vamos entonces a resolver eso. ¿Cómo crees que se calculó la resistencia total? Sumando todas las resistencias, los 10 ohmios. Se suman todas las Ah, resistencias. entonces aumenta. ¿Cómo? Entonces sí aumentaría. Aumenta la resistencia. Se Sí, mantiene profe. estable, ¿no? Bueno, ya lo vamos a resolver. ¿Qué puedes decir de la corriente de cada resistencia respecto a la corriente total del circuito? Profe, que la corriente cambia porque cuando es en paralelo Ujú. tienen la misma voltaje, pero cuando es en serie tienen misma corriente, entonces cambia. Entonces aquí la corriente de cada resistencia, ¿cómo es con respecto a la corriente total? Es ¿Más diferente, pequeña? pues cada una tiene diferente. ¿Pero es más pequeña o es más grande con respecto a la corriente total? Miremos, por ejemplo, la corriente en este circuito. ¿Es más pequeña o es más grande que esta? Más pequeña, profe. Es más pequeña. Recordemos que la suma de todas las corrientes da la corriente total. Bueno, vamos a resolver estas dos preguntitas porque veo que ustedes dicen aquí que algunos dicen que la resistencia es la misma, otros dicen que se suma. Vamos a ver entonces la teoría que dice. Entonces, en un circuito en paralelo, cada receptor conectado a la fuente lo está de forma independiente, es decir, que estos tienen su propia línea, es decir, en cada línea hay varios caminos, es decir, ¿cómo identificamos un circuito en paralelo? La diferencia con un circuito en serie. En paralelo, la corriente puede tener varios caminos, mientras que en serie, vamos por acá, aquí está el de, no por acá. Mientras que en serie, recordemos que la corriente solo puede tener un camino. Entonces, en paralelo puede tener varios caminos. Características de este circuito. Entonces, recordemos que para calcular la medida de los voltios en cada receptor del circuito se toma un multímetro. Bueno, estos son procedimientos. Vamos por aquí a la teoría. Las características. La tensión al voltaje en todas las resistencias es la misma. Cuando digo voltaje, es decir, que cada resistencia está recibiendo estos mismos 9 voltios. Esa es una de las reglas. La corriente tiene varios caminos y cada uno de los caminos que puede seguir la corriente se denomina rama. Recordemos que la suma de esas corrientes da la corriente total. Y la resistencia se calcula mediante una operación inversa. Voy a explicarlo con un ejemplo para que veamos qué sucede entonces con la resistencia, si esta se suma o disminuye. Vamos por aquí. Entonces recordemos que en un circuito en serie, por ejemplo, si tuviéramos 3 resistencias, cada una de 10 ohmios, cada una de 10 ohmios, recordemos que la resistencia total era simplemente sumarla, es decir, que ahí daría 30 ohmios. ¿Sí recuerdan esa parte? Sí, profe. Bueno, en un circuito en paralelo, resulta que en un circuito en paralelo la distribución de esa corriente es diferente, mientras que aquí la corriente solo es una sola, aquí hay varias corrientes. ¿Eso qué ocasiona? Que cada Profe, entonces resistencia... la corriente tiene que ser como más lenta, ¿no? ¿Qué dices, Evelyn? Ahí la corriente tiene que ser más lenta, ¿no? Aquí la corriente tiene que ser más lenta que acá. Sí. Bueno, vamos a mirar a ver.
Si aquí calculáramos la corriente, vamos a ponerle la misma pila. Vamos a ponerle en ambos casos 30 voltios para que tengamos una comparación. Entonces, aquí calculáramos la corriente. Recordemos que aquí en este caso la corriente es voltaje sobre resistencia, o sea, 30 dividido 30. Eso me daría 1 amperio en el caso del circuito en serie. Listo. En el caso del circuito en paralelo resulta que las resistencias no se suman, porque como cada una tiene un camino independiente, sería una inversa. Ahí nos están poniendo una formulita y dicen que la resistencia total es igual a 1 sobre la suma de las inversas. 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Ya voy a explicar con el ejemplo aquí. Entonces vamos a suponer que cada una tiene 10. 10, 10, 10. Entonces, ¿cuál sería la resistencia total en ese circuito? 1, todo esto sobre 1 sobre, ¿cuánto vale la primera resistencia? 10. 10 más 1 sobre 10 también, ¿no? 10 más 1 10 sobre también. 10 también. Entonces tenemos una suma de fraccionarios. Aquí como el denominador es el mismo, entonces ¿qué podemos hacer? Un décimo más un décimo más un décimo. ¿Cuánto da? 30. 30. Un cuarto más un cuarto. ¿Cuánto da? Chicos, se les olvidó sumar fraccionarios. Si el denominador es el mismo, no se toca, se deja igual. 1 más 1. 2 cuartos. Entonces aquí estamos aplicando lo mismo. Un décimo más un décimo más un décimo. 3 décimos. 3 décimos. Aquí me quedaría 1 sobre 3 dividido 10. Entonces, si aplico la ley de la oreja, este fraccionario de abajo quedaría invertido, quedaría 10 tercios. ¿Sí quedó claro lo que dice ahí o no? Sí, señor. Chicos, ¿a todos les quedó claro lo que dice aquí? Este 1 Sí, sobre señor. 3 décimos es lo mismo que voltear el fraccionario de abajo y dejar 10 tercios para desaparecer este 1, que es la ley de la oreja. Luego, 10 dividido 3, 10 dividido 3, eso me queda 3.3 ohmios. Bueno. Tomás, ¿me colaboras con el micrófono que hay un ruidito ahí? Gracias. Entonces vamos a comparar, mire, la resistencia total en un circuito en serie, ¿cuánto dio? 30 amperios. 30. ¿Y la resistencia total en un circuito en paralelo, cuánto dio? 33. No, eso no es un 33. 3,3. Entonces, ¿cuál es más grande, esta o esta? Pero el de arriba. El de arriba. Amperios. Entonces, ¿qué sucede con la resistencia total en un circuito en paralelo? ¿Es más grande o es más pequeña? Es más Es grande la de más arriba. pequeño. Entonces, en un Es circuito, más grande pues la de arriba, la de 30. La de abajo. Queda más lenta. bueno, esta es en serie. O sea que en serie la resistencia es grande, mientras que en paralelo, ¿qué pasa con la resistencia? La resistencia Es total más pequeño. disminuye. Es más pequeña. Es decir, que caso contrario al circuito en serie, por ejemplo, si yo quiero aumentar la resistencia de algo, ¿qué es lo que debo hacer? Conectarlo en serie. Pero si yo quiero disminuir la resistencia de un circuito, ¿qué debo hacer? Conectarlo En paralelo. en paralelo. Mire que 3 resistencias de 10 ohmios conectadas en paralelo producen una resistencia total de 3.3 ohmios. Significa que, contrario al circuito en serie, el circuito en paralelo lo que hace es disminuir la resistencia. Listo, ahí está una de las preguntas que estaban aquí. Por acá atrás estaba. Dice, ¿qué puedes decir de la resistencia total? Acá está. ¿Qué puedes decir de la resistencia total? Entonces ya sabemos que la resistencia total en un circuito en paralelo lo que hace es disminuir. ¿Listo? En vez de sumar, lo que hace es disminuir. ¿Quedó claro? Sí, profe.
Entonces, si halláramos la corriente total, o sea, la corriente que sale de la pila, tendríamos que dividir esos 30 voltios entre 3.3. Eso daría 30 entre 3.3, eso es 10 tercios, 30. 90 décimos, eso daría 9 amperios. No sé si... A ver si lo hice bien. 30 dividido 3.3. Da 9, sí. Entonces miren que la corriente total daría 9 amperios. ¿Qué sucede en comparación con un circuito en serie? Aumenta la corriente. Aumenta la corriente. Entonces vamos a empezar a establecer diferencias. Circuito en serie, la resistencia grande. Circuito en paralelo, la resistencia Pequeña. pequeña. Ya. Circuito en serie, la corriente Pequeña. pequeña. Circuito en paralelo, la corriente Alta. grande. Grande. Mientras que en una crece, recordemos que estas dos magnitudes son inversas. Resistencia y corriente son inversas. Entonces, si aquí esta es grande y esta es pequeña, significa que en paralelo es todo lo contrario. Corriente es grande y resistencia es pequeña. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Bueno, voy a explicar aquí otra cosa. ¿Puedo borrar esta parte aquí? Sí. Bueno, Sí, profe. voy aquí entonces a explicar otra cosita. Entonces resulta que la corriente que recibe cada resistencia se tiene que distribuir. Quiere decir que esos 9 amperios se tienen que distribuir en cada uno de estos ramales. Si las resistencias son iguales, ¿cuántos amperios creen que se distribuyen en cada ramal? Profe, da 3. Ya 3 amperios. ¿Por qué llegaste a esa conclusión, Camila? Porque sería de igual manera. Sería de igual manera. Bueno, en parte es cierto. Recordemos que en un circuito en paralelo, la suma de las corrientes, en este caso son 3 corrientes, debe ser igual a la corriente que sale de la pila. En este caso de la pila salen 9 amperios. Y esos 9 amperios se tienen que distribuir en cada uno de ellos. Según Camila, tiene que ser 3 más 3 más 3. ¿Listo? Yo puedo determinar la corriente de cada uno. Recordemos cómo se calcula corriente. Corriente se calcula voltaje dividido resistencia. ¿Qué voltaje recibe cada resistencia? 10. No. ¿Qué voltaje recibe cada resistencia? 30. 9. 30. No, aquí estamos suponiendo que son 30 tomas. Ah, ok, perdón. Son 30. Recordemos que en paralelo cada resistencia recibe el mismo voltaje de la pila. Si la pila vale 30, cada resistencia recibe 30. Si la pila vale 10, cada resistencia recibe 10. Entonces decimos que es 30. Vamos a calcular la corriente que pasa por aquí. La corriente de la resistencia 1. Como la resistencia 1 vale 10, ¿cuánto es 30 dividido 10? 10. Que la que, profe, 30 dividido 10. 10. 10. 10. Perdón. ¿Qué? Espere. Profe, yo había dicho 3 porque pensé 3. que era 9. Muy bien. 3. 30 dividido 10 da 3. Significa que por la resistencia 1 circulan 3 amperios. Y eso coincide con lo que dijo ahorita Camila. En ese orden de ideas, la corriente 2 también va a valer 3, porque sería también 30 dividido 10. Y la corriente 3 también, 30 dividido 10, 3. Si yo sumo 3 más 3 más 3, ¿cuánto es 3 más 3 más 3? 9. 9 9. amperios. 9 amperios. Listo. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Bueno, Profe, entonces, volviendo a repasar. En el circuito en serie lo que se distribuye es el voltaje. Aquí en este caso, por ejemplo, se están repartiendo, cada uno recibe 10 voltios. Pero la corriente es la misma, o sea que la corriente para toda la resistencia es 1 amperio.
Esa es la característica del circuito en serie. Se distribuye el voltaje, 10 voltios, 10 voltios, 10 voltios. Y la corriente es la misma. Caso contrario, paralelo, el voltaje que recibe cada resistencia es el mismo de la pila. Siempre va a ser el mismo de la pila. Es decir, que cada resistencia recibe 30, 30, 30. ¿Qué consecuencia trae eso? Trae como consecuencia que la resistencia total disminuya. Lo acabamos de ver, la resistencia total del circuito es 3.3, porque al conectar tres resistencias de 10 en paralelo producen 3.3. Eso que trae como consecuencia que la corriente sea más grande que en un circuito en serie. Aquí nos dio 9 amperios. Y que esa corriente pues se va a distribuir, en este caso se distribuye de manera igual porque las resistencias son iguales. Aquí te da 3 amperios, 3 amperios y 3 amperios. Lo acabamos de verificar calculando la corriente en cada uno de las resistencias. Voltaje sobre resistencia 30 sobre 10 igual a 3 amperios. Es decir que cada uno recibe 3 amperios. O sea que mientras que aquí se distribuye el voltaje, aquí se distribuye es la corriente. Listo. ¿Quedó claro ahí el resumen? Sí, profe. Profe, Bueno, vamos a explicar otro ejemplito para que quede un ejemplo con resistencias diferentes. Vamos a hacerlo sencillito. Vamos a suponer que yo tengo aquí una pila de 6 voltios y le conecté una resistencia de 1 ohmio, una resistencia de 2 ohmios y una resistencia de 3 ohmios. Correcto. Entonces la pregunta es, 1. ¿Qué corriente total fluye de la pila? Y la corriente que recibe cada resistencia. Entonces, primero, ¿cómo, Evelyn? Profe, cada resistencia recibe 3. Cada resistencia recibe 3. Sí, son diferentes. 1, 2 y 3. Ah, sí, qué pena. Bueno, Ah, mira, no. entonces lo primero que hay que hacer es determinar la resistencia total. Entonces recordemos que la resistencia total se hace con la suma de inversas. 1 sobre 1 dividido 1 más 1 dividido 2 más 1 dividido 3. Sí saben de dónde salió cada uno de estos, ¿cierto? Sí, profe. Entonces recordemos que la resistencia total es 1 sobre 1, el valor de la resistencia 1. 1, el valor de la resistencia 2. 1, el valor de la resistencia 3. Luego ahí toca hacer una operación de fraccionarios. Entonces, ojo que aquí ya no el denominador es el mismo. Listo. Entonces vamos a hacerlo por acá aparte. 1 sobre 1 más 1 medio se hace en cruz. 1 por 2, 2. 2. 1 por 1, 1. 1. 1. Dividido 2 por 1, 2 por 1, 2. 2, 2 más 1, 2, 2 más 1. 3, O sea 3. que la primera sumita, esta de acá, estoy resolviendo, voy a separarla acá. Esta primera sumita nos dio 3 medios. Entonces me va a quedar 1 sobre 3 medios más 1 tercio. ¿Listo? Ahora sigamos con esta suma. 3 medios más 1 tercio. Entonces lo mismo, 3 por 3, 9, profe. 9. Más 1 por 2, 2. 2. Dividido 2 por 3, 6. 6. O sea 6. que 9 más 2, quedaría 11 sextos. O sea que la resistencia total, recordemos que esto se invierte, quedaría 6 dividido entre 11.
Y 6 dividido entre 11, eso me da 6 dividido 11, eso da 0,54. 0,54 ohmios. Entonces miren todo lo que rebajó la resistencia total. Estamos hablando de una resistencia de medio ohmio. O sea que estas tres resistencias en paralelo hacen solo medio ohmio. ¿Claro hasta ahí? Sí. Señor. Ok. Entonces ya sabiendo la resistencia total, 0,54. Coloquémosla acá, resistencia total, 0,54 ohmios. Podemos determinar cuál es la corriente total que fluye desde la pila. Entonces la corriente total sería igual al voltaje de la pila dividido la resistencia total, que es 0,54, que en ese caso sería 6 voltios dividido 0,54, 11.1 amperios. O sea que la corriente que sale de la pila es de 11.1 amperios. ¿Sí quedó claro ahí esa parte? Chicos, ¿quedó claro esa parte de aquí? Sí, señor. Sí, Ahora, si deseo saber la corriente de cada una, pues entonces yo digo, corriente de la resistencia 1, ¿cómo se determina? 6 voltios, acuérdense que cada una recibe los mismos 6 voltios, dividido entre ¿cuánto? 11,1. 1. Dividido entre 1. Mire que recordemos que corriente es voltaje Sí, sobre sí. resistencia. Entonces son 6 voltios y la resistencia 1 vale 1. O sea que 6 voltios dividido 1, 6 amperios. La corriente del 2, 6 voltios dividido ¿cuánto? Dividido No. 2. Dividido 2. Dividido 2 ohmios. 6 dividido 2, 3. 3 amperios. Y la última, 6 voltios 3. dividido 3 Dividido ohmios. 3. ¿Cuánto da eso? 2. Daría 2. ¿Cuánto da 6 más 3 más 2? Da 11, profe. Da 11. Entonces mire que casi que es similar a la corriente total. Aquí pues nos dio así 11.1 porque de pronto pues la aproximación nos dio un poquito más altico, pero mire que aquí la suma de las corrientes, que da 11, debe ser igual a la corriente que sale de la pila. ¿Sí quedó claro? Sí, profe, está muy fácil. Ok. Bueno, chicos, entonces dejamos ahí. Nos veríamos el viernes entonces para hacer una sustentación de este temita. Listo. Listo, Profe, profe. Hasta luego. Feliz muchas día. gracias. Feliz día, Buen profe. día. Chao, profe. Chao. Chao, profe, muchas gracias. Chao. Víctor, chao, hasta luego. Feliz Chao. día. Feliz día.